Hay dos cuestiones importantes que me quedaron pendientes que las voy a contar después a lo largo del programa, porque ahora con Nelson quiero leerles a ustedes una especie de diagnóstico. Atrofia frontal, bipolaridad que implica quizá violencia y síndrome de Ubris. ¿No es mucho esto para la presidenta? ¿Todo junto en una sola persona? Bueno, es lo que dicen los médicos, algunos de los médicos tratantes, con los cuales hemos tenido contacto para la realización de esta obra, ¿no? Y por supuesto que estos médicos, algunos de estos médicos tratantes que han tenido que ver con patologías delicadas de la presidenta, coinciden en esta conjunción y explican que muchas de las manifestaciones de las conductas de la presidenta son producto de esta combinación. Ahora, ¿no? Nelson, esto no es grave. Parece tremendo, pero No, por supuesto es compatible todo... con la vida de las personas, son cuadros perfectamente manejables en la medida que tengan una contención médica y un tratamiento médico. Quiero decir algo, porque es importante el pie que vos mencionaste. Lo que está en el libro es información. Es decir, el libro es un libro... demasiado despojado para mi gusto. Absolutamente. Demasiado descriptivo. No podía hacerlo de otra manera. Cualquier cosa hubiera generado la sospecha de que era una interpretación mía de cosas médicas de la Presidenta de la República. Y hay algunas de las críticas que recibo que están, por supuesto, dentro de lo esperable para una obra como esta, de los que se enojan, sobre todo de médicos, psicólogos y psiquiatras con afinidad kirchnerista, es decir, bueno, Nelson... Perdón, pero con vos también se ha enojado la señora Carrió, porque Sí, también la trataste también, como bueno, que también tiene algún tipo de descomposición. Cuando trabajamos como periodistas honestamente y hacemos periodismo y no hacemos ni militancia ni propaganda, somos periodistas y ¿qué hacemos? Buscamos la información sea de quien fuere. Así que Carrió se enojó conmigo como se enojarán otros en el futuro, como se han enojado contigo. Ahora, es nuestra vida, ¿no es cierto? Ese tipo de desviaciones, digamos, tan observadas en la cabeza de la Presidenta y en la cabeza de la Carrió, ¿son parecidas? No, hay un elemento muy importante, ¿no es cierto? La doctora Carrió se enojó cuando dije que tiene algunas manifestaciones. Yo le decía, no hice un diagnóstico a distancia, pero a veces ella, esto del ubris, el ubris es un mal que afecta a cualquiera que tiene poder o posiciones de poder. Ahí lo que leí, porque en tu libro, para ser justos, que va a estar para los que escriban después, hablas también de que el tema del ubris también lo padecía Néstor. Por supuesto, Néstor tenía rasgos, lo padeció George Bush hijo, lo padeció Tony Blair, lo padeció Margaret Thatcher, lo han padecido empresarios, hay empresas que se han fundido como consecuencia de empresarios, hay descritos en la literatura médica casos de ejemplos de malas decisiones de CEOs que han tenido consecuencias nefastas para empresas muy importantes. ¿Y qué es narcisismo? Tiene que ver con el narcisismo, está por ahí. ¿No? El ubris, para ponerlo simplemente, doy 3 o 4 elementos, ¿no es cierto?, de lo que es el ubris que... ¿Yo puedo dar después un cuarto? Pero por supuesto, lo que vos querés, yo te digo si pertenece o no. La persona que sufre el ubris se cree que es el centro del mundo. Se cree que sus decisiones son siempre certeras. Se cree que es la que siempre tiene la razón y se cree que todos los que no piensan como ella son ignorantes. Vos haces esta descripción sintomática y decís, bueno, mira, fulanito tiene conductas compatibles con esto, menganito las tiene, perenganito no, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Es un mal del poder, de quien tiene alguna posición de poder, que en general termina cuando deja de tener poder. ¿Por qué? Porque las circunstancias no le permiten, digamos, desarrollarlo más. Cuando vos no tenés poder, vos podés creerte el centro del mundo. ¿Qué peso tiene? Ninguno, no tenés ningún poder. Cuando tenés poder, te crees que sos el centro del mundo, te crees que sos el único que tiene la razón, tomás decisiones que después tienen consecuencias sobre otros. Si no me equivoco, el ubris no es un fenómeno moderno. No, es viejísimo. En Grecia, sí, casi mitológicamente, el ubris era castigado penalmente. Exactamente. Cuando se lo detectaban. Correctamente, porque ahí, por supuesto, que refiere al ubris que se escribe con Y, la Y se pronuncia como una U, ¿no es cierto? Por eso la traducción. Así que esto es lo que tiene la Presidenta junto con... Ahí nosotros describimos lo que, marcan algunos de los médicos tratantes. Las conductas de Cristina son productos del ubris,
de la bipolaridad, de un tipo de bipolaridad que ella tiene, del estrés, del narcisismo y de la atrofia frontal bilateral que tiene. Todo o sea eso, que cuando Lacarrió dice que Cristina está loca, está exagerando. no, cuando hay fundamentalmente, si tomamos la locura como elemento de desconexión de la realidad, la presidenta no la tiene. Claramente es una persona lúcida, inteligente. Ahora, tiene todos estos problemas, sí, que afectan su conducta, y su conducta tiene que ver con una actitud hacia la realidad. Por eso, Néstor, cuando estaba en vida, Néstor era la única que le ponía freno. Lo reconocía ella. Ella una vez se lo dijo a uno de sus médicos. Doctor, ¿sabe? El único que me ponía freno a mí era Néstor. Bueno, convengamos que los maridos en muchos casos hacen lo Bueno, mismo. por supuesto, Y digamos... que hay muchas mujeres que tienen la misma caracterología que tiene Cristina de Efectivamente, Kirchner, se dan sin muchos plantear matrimonios. acá que uno sea misógino. Pero en absoluto son formas de relacionamiento de pareja, solo que tiene que ver con una conducta. Por eso, finalmente, Duhalde una vez lo ha reconocido últimamente en el reportaje, que una vez Kirchner le dijo, mira, es bipolar, que no es ningún demérito. Pero quiero decir una cosa, por eso Néstor Kirchner decía, no le traigan malas noticias a Cristina. ¿Te acordás que era famoso Sí, esto? sí. Pero no era por un elemento, digamos, un vicio, porque obviamente él veía que había una dificultad. Porque la cuidaba mucho. La cuidaba, pero él veía que había una dificultad para enfrentar la realidad. Una de las cosas que se conocen, que cuentan los ministros, los secretarios y demás, que Cristina permanentemente dice, no me traigan, tírenme en buenas ondas, no me traigan malas cosas y demás. Bueno, es decir, a todos nos gusta eso. por supuesto, pero vos finalmente, una cosa que digan, no me traigan buenas ondas, y otras veces que vos creas que cuando todos te traen buenas ondas, todos son buenas ondas y no hay problemas. Y eso se ve en los discursos de la presidenta. La presidenta cuando dice, sabemos que tenemos errores y más, nunca te dice uno, porque vos decís, bueno, dígame uno para estar, es casi un formulismo. Después todo pasa por los logros que ha tenido el kirchnerismo y por el yo. El último discurso de la presidenta de la República, como tantos, si vos lo ves, es una apología del yo, que tiene que ver con muchas de estas afecciones de la presidenta. Esto que, digamos, es nocivo porque en alguna medida a Néstor, que lo perseguía una situación parecida, finalmente terminó mal, Sí. murió por esa obsesión, esa omnipotencia de vivir, digamos, en alguna medida al límite y considerarse un ser superior. Mira, a mí me tocó, por supuesto que además en el libro, como vos lo ves, todo el abocamiento a estos temas me ha generado un protagonismo involuntario, producto No, de si no, obviamente... no sacás un libro. No, pero obviamente, por eso te digo, digamos, el libro responde a lo que ha sido la información y lo que me ha tocado vivir periodísticamente, porque por supuesto, el libro es de información, la condición médica te permite acceder a fuentes médicas y tener y entender lo que te dicen las fuentes médicas. Con Néstor Kirchner sucedió lo siguiente. Cuando Néstor Kirchner tiene, porque esto es descriptivo de lo que se ha vivido allí, Néstor Kirchner tiene en febrero del 2010 una suboclusión de la arteria carótida derecha, que es la misma patología que tuvo Menem. Cuando se le hace ese diagnóstico, una de las cosas que se hace en un paciente y no que quiso tiene... ser operado por el mismo médico. No de quiso, Menem. una cosa, un disparate absoluto. Cuando lo estudia una persona que tiene una suboclusión, se le hace una tomografía de cerebro. En la tomografía aparece que Néstor Kirchner tenía un infarto en una zona del cerebro, un pequeño infarto en el hemisferio derecho del cerebro. Y esto los pone a sus médicos en alerta de una persona con una enfermedad poliarterial, es decir, que afectaba a todas las arterias de su organismo, delicada. Esto es en febrero del 2010. Cuando en septiembre del 2010 Néstor Kirchner hace un infarto, una oclusión de la coronaria, entra dentro de lo que estadísticamente se llama una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque las estadísticas muestran que una persona que tiene una enfermedad poliarterial y tiene 2 episodios agudos en 2 territorios distintos, uno la carótida, otro la coronaria, tiene un 37 a 40% más de posibilidad de fallecer. Conocedor de esto, obviamente, yo hago un comentario en el espacio televisivo y digo, porque Néstor Kirchner estaba lanzando su campaña presidencial. De acuerdo. Y digo, entonces, para el presidente Kirchner, que era expresidente, que se lanza a la presidencia, cuide su salud. Usted es una persona con factores de riesgo, cuide su salud. Lo cual te generó un... Totalmente. Hasta que
pasó lo que pasó, lamentablemente, lo cual demuestra Ahora, un error de manejo médico. En todo el libro tuyo hay algo que uno observa, si bien es descriptivo, también es descriptiva la actuación de los médicos, pero en algún sentido uno, como periodista, curioseó, averiguado, y tiene la impresión de que en algunos casos ha habido como una especie de malos consejos, de mala praxis quizá, el estén no de la última generación, ir a un determinado lugar que no correspondía que él fuera. Eso yo no lo veo, es decir, así como uno pertenece al gremio de los periodistas y trata de, en fin, de no ofender a los compañeros del rubro, me parece que en ese caso vos también en el libro tratás de no ofender a tus compañeros de la medicina. No, yo ahí lo que describo sí, hay dos cosas que yo sí digo, porque eso no lo callo y también me ha generado enojo, por supuesto yo lo entiendo. Porque está muy bien que vos lo señales. No, cuando lo releas con actitud vas a ver que hay... ¿Me vas a hacerlo leer 2 veces? 2 veces. El episodio de la tiroides constituye un episodio que ha significado un papelón para la medicina argentina. Porque allí hubo errores de manejo médico, porque hubo un error diagnóstico. No hubo, el libro da un aporte, no hubo solamente un doble falso positivo, hubo un error diagnóstico. Y allí hubo un grosero error de criterio médico, de médicos muy competentes, esto no pone en duda, pero que cometieron errores de criterio médico. La patología tiroidea es muy engañosa. Por lo tanto, los patólogos que se dedican a las enfermedades de la tiroides son patólogos especializados en tiroides, se dedican preferentemente a eso. La Argentina tiene 2 grandes nombres de eso, ninguno de los 2 fue consultado. Así que ahí hubo un error de praxis que hoy pesa en la medicina argentina. Me cuentan destacados citopatólogos argentinos que cuando van a los congresos internacionales y se trata el tema de tiroides, siempre aparece un panelista que dice, y por favor, no cometan los errores que cometieron los patólogos argentinos de no pedir una segunda opinión. Así que eso ha pesado muchísimo. Realmente. Y el otro tema en el cual yo soy muy crítico y está en el final es el criterio de manejo de la unidad médica presidencial, que desde el punto de vista del manejo del criterio médico ha tenido criterios ilógicos, esto de hacerla deambular a la presidenta por lo y ha estado dominada por el miedo, algo que ningún médico puede hacer si es que va a actuar frente a un paciente. Bueno, ahora Cristina parece que le encanta el Otamendi, porque va al hijo, va a la mujer. Por supuesto, bueno, enhorabuena que así sea, porque te puedes imaginar que la presidenta tiene acceso a los mejores médicos del país. Lo importante es que vaya a un centro, cualquiera de los 3 a los cuales fue, es muy bueno. La lógica es que esté en un lugar, ¿por qué? Porque tiene historia clínica, porque el laboratorio es uniforme, porque los médicos ya la conocen al paciente, y esto es lo ideal para tratar a un paciente con problemas de salud delicados, como tiene la Presidenta de la República. Y Nelson, vos me has hecho diagnósticos, y con esto cerramos, sobre los que se fueron, sobre los que se van, los que no sé si van a estar, pero no me explicaste cuál es el diagnóstico sobre un personaje como Scioli, que ha tenido como una especie de disposición especial, aceptar todo lo que le decían, que no solo aceptó todo eso, sino que hasta soporta una situación parecida a la del final de la película esa, El secreto de tus ojos, que le dicen, quisiera que por lo menos me hable. Te voy a contestar así, ¿no? Y voy a hacer... Yo no he hecho ningún diagnóstico de la presidenta. No, vos lo que he escrito lo han hecho los diagnósticos, los médicos de la presidenta. Espero eso de los médicos de Scioli y de Macri. Ah, bueno. Ellos con el tema del narcisismo también tienen algo que ver. La enfermedad del poder es una enfermedad que abarca a todos. Hay muy pocos ejemplos de quienes... ¿Sabes un ejemplo actual de quien demuestra que el poder no lo enfermó? El Papa. Sobre eso se me quedó colgada la pregunta principal, porque tampoco dije que la señora Presidenta suspendió su viaje ahora al G20, dicen que para acompañar la campaña presidencial, otros dicen que es porque el Papa por segunda vez decidió no recibirla. Te agradezco, te doy el angelito, para ustedes siempre está el libro de Nelson, y les pido que en un minuto nomás vamos a tener a otros 2 periodistas que no van a hablar de medicina ni nos van a torturar con todas esas reflexiones, que son Silvia Mercado y Pablo Rossi.
Me parece que hay algo para conversar sobre la Argentina, no que se viene, la que está ahora. En un minuto nomás. Gracias, Nelson. A vos.